Los pacientes que acudían a consultar a Jung en su casa de Kuznets ofrecían una gran variedad, desde herederas americanas hasta el escritor Hermann Hesse o el fundador de Alcohólicos Anónimos. Básicamente, la idea de fundar Alcohólicos Anónimos surgió de la experiencia de un paciente de Jung. Jung dio a su paciente la idea de que jamás conseguiría superar su alcoholismo si no encontraba a Dios. La historia oficial de Alcohólicos Anónimos hace que la fundación del grupo se remonte al diagnóstico de Jung sobre el alcohólico incurable, conocido tan solo como Rowland H. Su ansia de alcohol era el equivalente a un nivel inferior de la sed espiritual de nuestro ser por la totalidad, expresado en términos medievales por la unión con Dios. Lo que las personas buscan en la adicción es algo que en sí mismo es normal. Es decir, el ansia es normal. El ansia por un tipo de felicidad, por lo extraordinario en cierto sentido, por el heroísmo, por la desaparición del dolor y, subyacente a todo ello, el ansia última y más poderosa, la búsqueda de un significado. El doctor Satinover ha fundado una clínica especializada en senilidad y la enfermedad de Alzheimer, y en la adicción a las drogas y el alcohol. La terapia no se limita al paciente alcohólico o senil, sino que incluye a otros miembros de la familia. Lo que esperamos que el paciente obtenga con la dimensión psicoterapéutica del tratamiento contra la adicción es que recupere el sentido de su vida, porque, como descubrió acertadamente Jung, en último término, el factor motivador clave al comienzo de una adicción es la búsqueda de espiritualidad. Cuando Rowland H. entró por primera vez en su consulta, Jung le dijo que a menos que encontrara un camino para la experiencia religiosa o espiritual, su adicción sería incurable. Verá, en latín alcohol es spiritus, y se usa la misma palabra tanto para la experiencia religiosa más elevada como para el veneno más dañino. Por tanto, la fórmula mágica es spiritus contra spiritum. Dionisos no era el dios de la embriaguez, era el dios de la visión extática. Era el dios del vino, pero se trataba del vino de la religión, no del vino de la embriaguez. Para Robert Johnson, el dios griego Dionisos ilumina el problema de la adicción moderna al alcohol. Johnson explora la mitología en busca de relatos de autenticidad psicológica. Su último libro estudia a los dioses de la antigüedad y nuestra necesidad universal de altura emotiva, de éxtasis. Es algo básico. Y si no logramos nuestro éxtasis, que es una cualidad arquetípica de forma legítima, lo obtendremos de forma ilegítima, cosa que explica en gran medida el caos de la cultura moderna. Nuestra vida tiene que contar con una dimensión extática. En todas las culturas antiguas, las cumbres de las montañas y el cielo han sido señalados como el lugar de los dioses. Moisés recibió los 10 mandamientos de su Dios en la cima de una montaña. Los dioses griegos vivían en el Olimpo. Los indios pueblo vivían cerca de su gran padre el Sol, en la meseta de Nuevo México, a 2000 metros de altura. La metáfora de la altura se aplicaba a un estado mental. Es universal. Y cuando una persona busca la sensación de ingravidez por medio de drogas, la implicación es que no se sienten elevados habitualmente. Pero la época moderna ha conquistado todas las alturas e incluso invadido el cielo. Jung se desesperaba. Los dioses se han convertido en enfermedades. Zeus ya no gobierna el Olimpo, sino más bien el plexo solar, y produce curiosos especímenes para la consulta de los médicos o altera la mente de políticos y periodistas que liberan inconscientemente epidemias psíquicas sobre el mundo. Eso era Dios para el doctor. Él decía, cuando desmantelamos el Olimpo convertimos a los dioses en síntomas. Y repito lo que había dicho hace un momento. Si no logramos obtener legítimamente un rasgo arquetípico, acabará saliendo a relucir bajo una forma sintomática incontrolable.
Por curioso que parezca, para el analista suizo Adolf Guggenburg Craig, el mundo de la bolsa y los negocios es otro ejemplo de la búsqueda arquetípica de los dioses, del alma. Al jugar con ese dinero entras en una dicotomía. O ganas o pierdes. No hay discusión. Solo hay dos opciones. O aciertas o te equivocas. Y la victoria proporciona una sensación casi religiosa. La de que has acertado. La de que estabas tan cerca de los dioses que has ganado.